Gloria a Dios. Vamos a buscar en Hechos capítulo 13, versículo 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, que ministres tu palabra conforme a la necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero Pablo y Bernabé les contestaron con mucha valentía: nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos, porque así nos lo ordenó Dios. Yo te he puesto, Israel, para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él, y el mensaje de Dios se anunciaba por todos los lugares de aquella región. Este pasaje describe un episodio en el que Pablo y Bernabé están predicando en Antioquía de Pisidia, y este contexto que uno debe mencionar antes nos muestra que la estrategia de los apóstoles para mover el Evangelio en las naciones. Sabemos que en el primer siglo había una significativa tensión entre judíos y gentiles, y aparte de eso, esta región a la que le estaban predicando era un lugar, era una ciudad importante, un lugar estratégico para la difusión del mensaje. Cabe resaltar que si uno lee el pasaje completo, uno ve que hay mucha oposición. Justamente antes de esto que leímos, sucede que hay un personaje que está tratando de hacer caer de la fe a un hombre que estaba interesado en el mensaje del Señor, con palabras, estaba interviniendo con palabras a las personas que querían acercarse. Entonces, a la segunda vez que Pablo y Bernabé empiezan a hablar el mensaje en ese lugar, se dan cuenta de la poca recepción que este mensaje tiene. Por lo cual, en la segunda oportunidad en la que a ellos los convocan a hablar el mensaje, a pesar de que se reunió bastante gente, porque dice que casi toda la ciudad se reunió a escucharlos, él encontraba que en los judíos era poco recibido el mensaje. Entonces, aquí destaca algo que es la reacción de los gentiles al escuchar la palabra, y es lo que nosotros debemos aprender de este mensaje. La palabra del Señor siempre va a tener oposición, o sea, un ministerio, una iglesia, una persona, un llamado, llámese como se llame, ¿sí? Lo podemos mencionar como iglesia, ministerio, o la persona en particular, siempre que va a emprender el hablar la palabra del Señor, va a encontrar una serie de obstáculos que, si no se va perfeccionando la batalla espiritual del ministerio o la persona, tiende a
a ser tan saboteado el momento de la palabra que va a tender a desaparecer. Por eso, las personas que han tenido la intención de hablar el mensaje, no todos, digamos, terminan prosperando en esa difusión del mensaje. Y la gente se olvida que es por la oposición que hay, ¿verdad? Por eso el otro día que hablaba con una persona me decía, yo era líder en determinada época, en determinado lugar, y yo no sé qué hacía ahí, no entraba nadie, ni una mosca entraba a la llamita donde yo estaba predicando. Entonces yo le decía, pero es que eso es así, o sea, a veces la gente se descalifica de entrada porque no ve un resultado inicial, ¿verdad? En el momento de evangelizar o de llevar el mensaje de la salvación, y pasa lo que les pasaba a los judíos. Fíjese que aquí en la otra versión, que por eso es la razón por la cual traigo esta versión, porque me llama la atención como lo dice, ustedes lo rechazaron y no creen merecer la vida eterna. ¿Sí? O sea, ellos se sentían, no se veían con la posición de merecer la vida eterna, con un sinnúmero de argumentos que la persona pone delante, ¿verdad? Pero llama la atención que dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna. O sea, es como decir, ustedes se miran a sí mismos y no, y el juicio que hacen de ustedes mismos es que esto no es para ustedes. Entonces, volviendo al ejemplo, hablábamos de este tema y entonces yo le decía, pero es que eso es así, porque yo recuerdo cuando yo empecé a predicar, que nos tocaba, algunos están todavía de aquella época, estábamos en el Mercedario, por allá en el barrio, creo, ¿verdad? Bueno, no sé, sí, ¿verdad? Eh, y no entraba ni una mosca, de verdad, o sea, era a veces desanimante, o sea, uno salía como que, bueno, y dele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la contextura de la iglesia, usted esto no lo mira, sobre todo el recién llegado no mira que esto es un solo cuerpo y que este cuerpo ya tiene una contextura, pequeña o grande, no importa, pero se tiene que ir desarrollando. ¿Para qué? Para que pueda eh, alcanzar. Haga de cuenta una empresa, ¿verdad? No es lo mismo, por decir algo, el Mr. Pollo que, por ejemplo, Frisbee, que está en toda Colombia, ¿verdad? El Mr. Pollo está en Pasto, está en Ipiales, hasta donde yo tengo entendido, y hasta ahí llega el alcance. Y por supuesto, nunca va a ser lo mismo un emprendimiento que recién empieza. ¿Por qué menciono esto? Porque la manera de juzgarse de uno al empezar en el camino del Señor va a determinar los próximos pasos que usted dé. ¿Sí? Si usted le cree al Señor, si usted tiene fe, usted dice, bueno, ahorita estoy caminando un poco chueco tal vez, pero mi fe me insta a que yo siga avanzando, siga aprendiendo. ¿Qué pasaba con los judíos? La manera de verse de ellos era como se juzgaban, voy a decirlo tal como dice la palabra, se juzgaban no merecedores de la vida eterna, con un sinnúmero de razones que se ponen delante, pero el fondo de la situación era esta. ¿Qué pasaba? Que había poca recepción al mensaje. Cuando usted y yo escuchamos el mensaje de la salvación, la actitud debe ser como la actitud de los gentiles. ¿Cuál era la actitud de los gentiles? Alegría. ¿Por qué? Porque la alegría es como decir, hay esperanza, es como decir, esto es conmigo, yo hago parte de esto, ¿sí? O sea, el entusiasmo. Y es chistoso, yo les decía en Salem la semana pasada, el domingo, si no estoy mal, es chistoso ver cómo el creyente, la mayoría de creyentes, uno les dice, hola, ¿y cómo estás? Y la gente dice, no, bien, ahí batallando. Y se mantienen en esa sensación de que esto es difícil o de que esto no es con usted. La gente está escuchando el mensaje porque uno mira, ¿verdad? El Señor a la autoridad siempre le coloca el discernimiento para saber cómo se está recibiendo el mensaje en determinados momentos específicos, por supuesto,
y uno mira como lo global de la audiencia. Y uno a veces ve que es como que, sí, eso ya lo han dicho, pero como a mí no me ha dado resultado, no lo recibo con entusiasmo, con esperanza. Ese es el primer factor para que la palabra no opere, ¿sí? Es decir, la persona que recibe el mensaje con eh, poca fe, se puede decir, eh, con poca aceptación, está cortando las oportunidades para que el mensaje haga la obra que requiere. Por eso una de las oraciones que nosotros hacemos bíblica es que esta palabra haya cabida en el corazón, ¿verdad? Que haya cabida ahí donde está, que haya buena tierra y que la palabra dé el fruto que tú esperas, Señor, ¿verdad? Usted de pronto le ha escuchado. ¿Por qué? Porque usted puede estar muy sentado aquí y puede tener intención de llenarse de algo, pero si su corazón está negativo, está falto de lo que se necesita, de fe, de entusiasmo, de esperanza por la palabra o de prestarle la importancia que la palabra se merece, va a ser muy poco o nada el toque de la palabra en la vida de la gente, porque esto se activa por medio de la fe, ¿sí? Por eso a veces hay unas personas, mire, en el mundo, porque es que estas cosas, sobre todo ahora con el tema de las redes, en donde se hace visible, más visible los que ya están en la cima, ¿verdad? Pero el mensaje de la salvación se está predicando en garajes, se está predicando en sótanos, se está predicando a escondidas, y en todos el mensaje es el mismo. O sea, no voy a decir en todos porque hay doctrinas erróneas, sí, pero me refiero a todos aquellos que están en la actividad que Cristo dispuso, el mensaje es el mismo. A veces predica una persona muy ilustrada y a veces predica gente que no ni siquiera sabe hablar bien. Y en todas las circunstancias el mensaje opera de la misma manera y con el mismo poder para el que lo recibe. Y si usted no sabe esto, ¿sí? Como concepto de decir, bueno, yo me voy a alejar de ciertas tendencias de mi corazón en pensar que si recibo la palabra de fulano me va a ayudar más que si recibo la palabra del otro fulano, pues se va a equivocar y en su corazón no va a haber cabida para el mensaje, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, les pongo el ejemplo a manera de enseñanza, a veces, como en el corazón de todos hay vanidad, ¿sí? Y aquí eso nadie lo puede negar. Y entonces a veces uno, en su función de predicar, dice, no, a ver, ¿qué les llevo para que les toque? ¿Sí? ¿Qué llevo? ¿Qué palabras para que les sorprenda el mensaje, para que la gente se enganche con mi predicación? ¿Sí o no? Porque uno está viendo que la gente tiene inclinaciones, que uno quiere que lo que uno está haciendo tenga el resultado y todas estas cosas que son parte de la naturaleza. El predicador que diga que no ha pensado así, mentira. ¿Sí? En el primer siglo había este mismo problema. ¿Se acuerda que decía, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de fulano? Y eso pasa hoy también tanto en la feligresía como en la persona que predica, y yo lo digo pues tal vez descaradamente, uno dice, a ver, ¿qué les llevo? ¿Sí? Y a mí el Señor me reprendía el otro día, ¿sí? O sea, como que yo tuve esa reflexión interna y dije, pues que el mensaje, o sea, puede ser recontra básico, pero sigue siendo la palabra del Señor. Y esto no es por uno darse paños de agua tibia en lo que está hablando, ¿sí? Porque realmente uno lo que viene a hablar es lo que está escrito. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay esas maneras erróneas de mirar esto? Porque la gente piensa, mejor dicho, la gente no le da importancia al mensaje. La gente le da importancia a la persona. La gente le da importancia al ministerio, al lugar, al momento, ¿sí? Y eso evita. Ahora, habrá gente, porque aquí hay de todo, ¿sí? La semilla está siendo regada y hay diferentes tierras. Hay gente que lo más sencillo lo recibe con fe, con disposición y en la palabra opera, teniendo poder sobre la vida de esa persona. Y hay gente que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pasaba acá? Pablo
y Bernabé van, predican con la intención de extender el ministerio, la estrategia, vamos allá a Galacia porque es una ciudad importante, clave para que si se difunde ahí, mejor dicho, hay gente que va, viene a esta ciudad, entonces bueno, y se encuentran con que los judíos tenían cierta tensión, no recibían, había oposición demoníaca, natural, de todo tipo, y entonces caen en esta conclusión, y es, nuestra primera obligación es darle la palabra a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos son el pueblo de nuestro Señor Jesucristo y de aquí nace, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra así? De Jerusalén viene la salvación, ese es el concepto. Pero así como el Señor le dijo a la mujer samaritana, llegará el día en que no sea en Jerusalén donde se vaya a adorar, sino en cualquier lugar, en cualquier momento. Y hay un pasaje que lo describe así, dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y es que estos paradigmas han trascendido, o sea, han tenido que irse reformando a través de los siglos, porque hasta el tema de las mujeres es un tema hasta hoy, por increíble que parezca, que es como tabú en las iglesias. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué no pueden predicar? ¿Pero por qué predican las mujeres? Porque por allá hay un pasaje que habla de eso, ¿verdad? Pero la suma de la palabra es la verdad, y entonces aquí nos enseña que no hay ni libre ni esclavo, no hay ni hombre ni mujer, para que sea enseñada la palabra y para que ellos difundan el mensaje. Porque cada uno de nosotros somos una voz, ¿sí? O sea, usted, como yo le he dicho, usted tiene su contexto de vida. Este es otro, voy a hacer aquí un paréntesis importante. En su contexto de vida, qué tanto tú difundes el Evangelio, habla mucho de la fe y la convicción que tú tienes. ¿Sí? Si tú eres una persona que viene a la iglesia, que sirve, que con la gente de la iglesia habla de Cristo, pero con la gente de afuera este tema lo guarda en un cajón, quiere decir que tu fe, que tu convicción es muy escasa, que tienes una trascendencia minúscula, ¿sí? En esta obra. Y sabe que, y tiene una importancia minúscula en el reino de las tinieblas. O sea, no se puede considerar que tú seas una persona importante en el reino, porque como eso muere ahí, ¿sí? Y hay lo poco que te pueda servir a ti. Pero cada uno de nosotros tenemos un contexto y queramos o no, porque cada quien habla de lo suyo, ¿sí? De sus experiencias. O sea, yo hoy me encuentro con, no sé, con algún amigo o amiga que yo tenga y le digo, fíjate que el otro día me puse a hacer determinadas cosas. ¿Sí? No, es que me puse a cocinar, dirá alguno. ¿Sí? Me puse a cocinar, hice esto y ahora ya puedo hacer esto otro, porque tú hablas de lo que haces día a día. Y si la palabra de Cristo no está en tu día a día con todo el mundo, quiere decir que no hay nada de eso en ti, ¿verdad? Entonces, para cerrar el paréntesis, cada uno de nosotros somos una puerta o una voz para que el mensaje se difunda. Y eso usted lo tiene que entender, porque usted es la iglesia. La persona, el creyente, que no se ve como iglesia, que solo ve lo suyo, lo particular, mis asuntos, que el Señor resuelva mis problemas, no son iglesia, no son cuerpo. ¿Sí? Quiere decir que el Señor con usted no se va a casar, porque se va a casar es con la novia, y la novia es la iglesia. Por eso es que decía, pero nosotros estábamos ahí en el templo, ¿sí? Le dicen, bueno, en tantas partes que la palabra habla de eso. Sí, pero yo no los conozco. A las vírgenes prudentes les dijo así el Señor, ¿sí? Y estaban ahí, estaban esperando también, con poco aceite, porque fíjese cómo es. El que tiene poco no puede, no tiene una mecha larga, por decirlo de alguna manera coloquial. Entonces no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, usted y yo
el Señor no nos ve como hombre y mujer, nos ve como almas, como instrumentos. Así que si habló el Señor por medio de un burro, que es lo que siempre uno enseña, ¿por qué no va a hablar por medio de una mujer? ¿Por qué no va a hablar por medio de un hombre? ¿Sí? De un niño. Mire, a mí el Señor me ha hablado por medio de niños, que uno se estremece. Y no son mis sobrinos, no, gente de la iglesia que a veces ha llegado a decirle algo a uno inocentemente y uno dice, Dios mío, o sea, eso fue palabra puesta por el Señor. Yo recuerdo hace años en un congreso que vino una niñita pequeña, ni recuerdo quién era, pero solo sé, se me quedó el momento de que vino y me dijo, le hice una carta. Y pues yo, bueno, ya. Cuando yo voy a abrir esa carta y leo lo que me pone, ¿sí? O sea, yo lo recibí de parte de Dios, es lo que quiero decir, ¿verdad? Porque el Señor enseña de esa manera, de todas las maneras posibles, enseña el Señor, para que se difunda. ¿Y quién lo recibe? Todo aquel que cree. Si usted está ahí sentado y no lo está creyendo, pues usted se lo está perdiendo, básicamente. Ese es el problema, ¿sí? Ahora, hay otro problema de no recibir el mensaje, que viene una consecuencia. La consecuencia es que llegará el día, el Señor te habla, te habla, te habla, te habla, pero llegará el día que si tú no lo escuchaste, el evangelio de la salvación será quitado de ti. O sea, tú vas a buscar ya cuando lo necesites tal vez y no lo vas a encontrar. El evangelio en mucha gente que yo conozco queda en el recuerdo. Y usted va y habla con esas personas y le dicen a uno, esas épocas buenísimas de la iglesia, qué buenos recuerdos. Algunos, ¿no? Otros, en la peor época de mi vida, dirán, pero ¿sabe una cosa? Solo queda en el recuerdo humano. Y van a buscar la puerta y ya no la encuentran. Y van y buscan, porque yo los he visto buscando. La semana pasada hablé con una persona, bueno, no quiero especificar para que nadie sepa, de los antiguos, de los del mercedario, de por allá, era esa persona. Se fue, bueno, tuvo sus complicaciones de la fe, ¿verdad? Y ahora se le percibe el desespero de, ore por mí. Y yo la primera vez le dije, sí, estaré orando por ti, pero pues uno sabe, o sea, ella tiene el recuerdo de que allá algo pasaba. Bueno, por eso viene y dice, ore por mí. Y viene la segunda vez y me dice, ore por mí. Entonces yo digo, tú ya lo conoces, le dije, oro por ti, pero busca al Señor, tú ya lo conoces. Ya el Señor verá si se deja encontrar, si esta persona lo busca y se deja encontrar. Si no se le ha agotado la paciencia al Señor, porque así es de tenaz esta situación. La gente piensa, no, después, no, cuando yo quiera busco al Señor. Mentira. Él se deja encontrar. Y hay gente de la cual no se deja encontrar. Y eso a usted y a mí debería darnos miedo, pavor. Porque el día que usted busque la puerta y no la encuentra, ahí sí usted tiene un problema grave. Su salvación se echó al 3. Y cuando esté, y les voy a hacer dar un poco de tensión, porque yo sé que a la gente, a la iglesia no le gusta que uno hable así, pero cuando se esté chamuscando en el infierno, cuando se dé cuenta de que su vida no terminó aquí en la tierra y esté por allá, va a decir, como dice la palabra, ¿sí? Un poco de agua, bueno, ¿por qué no recibí? El Señor me puso la puerta, me puso, hasta que llega un día y no se dejó encontrar más por mí. Por eso es que hay gente que ha desistido tanto del Señor, que ha tenido tan mala actitud con el Señor, que luego van y hacen una oración, invocan en su desespero ya, y el Señor ya no está. Y esto no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Por aquí está. Mateo 21:43. Dice, por tanto os digo que el reino que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. O sea, será quitado. O sea, es como decir, la oportunidad se perdió. Por eso, la forma en la que tú recibes la palabra es la oportunidad, ¿sí? Por eso es importante, por eso uno tiene que
disciplinarse mucho en esto, porque la cotidianidad, que la vivimos todos, ¿verdad? Nos lleva a un punto de que estoy ahí, pero escucho un 1% de lo que está el Señor hablando, hablándome a mí, ¿sí? Y entonces, claro, tú luego dices, no, es que el Señor no me ayuda, pero es que tú no estás prestándote. Y la palabra, pueda que la escuches naturalmente, pero tu espíritu está cerrado, no está operando. Por eso, para muchos, estos son fábulas. ¿Cómo es que dice la palabra? Bueno, historias, sencillamente. Hay un pasaje, ¿no? Hay un pasaje que lo menciona así. Entonces, sí hay unas consecuencias. Hay que mirar la actitud de los unos, la actitud de los otros. Y en nuestro caso, mire cómo es la respuesta suya a la palabra. La reverencia, la importancia. No deje que el enemigo le perturbe su momento de recibir la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque justo uno piensa, a ver, ¿cómo expreso esto? Usted sabe que en la vida hay como un cierto algoritmo, ¿no? Que la gente lo habla, así como en el internet hay un algoritmo que uno dice, justo que estaba hablando de esto y me sale. Si les ha pasado, me imagino. O uno dice, eh, bueno, el algoritmo de internet te pone lo que tú frecuentas, ¿verdad? Y sus relacionados. En la vida pasa algo similar. Uno dice, justo que me iba para el culto y justo que ese día ocurre. También creo que les ha pasado, algunos me lo han comentado. A mí me pasa martes y antes cuando era sábado y domingo yo le tenía un poco de miedo al sábado, ¿verdad? Justo que llegaba el sábado y decíamos, verás que hoy es sábado, nos decíamos entre nosotros, verás que hoy es sábado, es como decir, hoy nos atacan duro, así que pilas, hay que estar pilas para no dejarse arruinar el servicio, básicamente, ¿sí? Porque ¿cuál es el objetivo del enemigo? Que uno llegue aquí mal, con lo que sea que haya pasado por allá, y entonces se echa a perder el objetivo, que es dar la palabra, y en su caso, recibirla, ¿sí? Entonces, si uno lo entiende de esa manera, y uno le da la importancia a esto, y cree en la palabra, tal y como dice, al pie de la letra, pues uno se vuelve un mejor peleador. Entonces ya no es lo mismo el pollo sorpresa, ¿el qué? El Mr. Pollo, el pollo frisbee. Entonces ya no es lo mismo usted que una persona que lleva un recorrido que ya sabe cómo deshacer las artimañas del enemigo, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo el nuevo, no debería ser lo mismo el nuevo que la persona que ya lleva décadas ejerciendo la fe. ¿Qué es lo que uno mira en ocasiones? No digo que todos, porque el Señor, mire, si hay alguien que enseña bien, porque usted sabe que mucho de lo que se aprende depende del tutor. Uno dice, qué bien enseñado esto, qué bien que lo enseña y por eso lo aprendí. El Señor es experto en enseñar bien. Por eso usted en las iglesias siempre va a encontrar un remanente que la tiene clara, ¿sí? Que se puede extraviar ahí en el camino si no ejerce, si no presta atención, ¿sí? Si no está atento a lo que pasa, sí, pero sí hay siempre un remanente que tiene claridades, que ha tenido logros en la fe, que sabe pelear, ¿sí? O sea, aquí no soy solo yo peleando. Esto tiene brazos, ¿verdad? Tiene piernas, porque es un cuerpo. Entonces, pero no debería ser lo mismo. Entonces, para el que lleva años y todavía está embolatado en que no puede resolver, pues esto debería hablarle, ¿verdad? Porque uno mira gente de años distraída en cualquier cosa. Uno a veces, por eso le digo, aquí no, yo no, cuando el Señor me humilla, así lo voy a decir, cuando el Señor a mí me humilla, me es fácil, ¿cómo lo puedo decir? Me es fácil aceptar que uno también ha tenido ese momento, ¿sí? Parece fácil, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, que uno agarra el celular y si hay algo que distrae en esta vida es ese bendito celular. Y uno está en la predicación y uno arranca a ver algo, ¿sí o no? O justo en ese momento le llega el mensaje.
cosas pequeñas, estoy hablando ejemplos, generalidades, pero me refiero a todo lo que le quite a usted su posibilidad, ¿sí? Su oportunidad. Entonces, cada uno está en la responsabilidad de ver cuál es la recepción. Si usted se encuentra por allá, en su corazón, por allá adentro, diciendo, no, pero yo le voy a escuchar el mensaje a fulano, porque siento credibilidad, siento afinidad, siento empatía, o bueno, no sé, con fulano, pues tenga cuidado. No digo que no lo tenga, todos tenemos inclinaciones, todos estamos en esa misma condición, pero tenga cuidado para que el objetivo del Evangelio no se pierda, ¿sí? Para que usted no pierda oportunidades. No, que entonces va a hablar la otra persona o la fulana. Entonces, no, ese día cara triste, ese día que le toca hablar al otro, al líder asistente, dirá alguno, al pastor de no sé cómo se dice, bueno, al copastor, bueno, no sé. Ese día, entonces, ese día deja de venir la gente, ese día, mejor dicho, se baja la guardia. ¿Por qué? Porque, mire, eso habla mal de usted, del entendimiento que usted tiene respecto al Evangelio y a su poder, ¿sí? Y si usted no logra sacar algo de ahí, es su problema. No es mío, no es de la otra persona que está predicando, es su problema. Y esto nos pasa a todos, porque yo también lo he sentido, ¿sí? Ah, no, hoy, entonces uno se echa como al relajo y dice, hoy no hay nada para mí, pero tú te estás cerrando las puertas. Tú estás haciendo que el mensaje, que el objetivo del mensaje no se cumpla. Entonces, dice, era para ustedes el mensaje, pero como lo han rechazado y sintieron que ustedes no eran dignos de esto, de recibir esto, se juzgaron mal, nos vamos a los gentiles. Entonces, ¿qué hace el Señor con nosotros? Cuando tú no le escuchas, cuando el Señor te está hablando y te dice hasta las estrategias más profundas, ¿sí? Porque esto es fácil y difícil a la vez, o sea, todo hay que decirlo, ¿verdad? La palabra la práctica puede llegar a ser como tan mecánica que se convierte en algo fácil. Ejemplo, don de lenguas. La persona que lo tiene y no lo practica, o sea, está perdiendo muy tontamente porque pues solo un poco de disposición a creerlo bastaría para que usted lo pueda ejercer. O sea, no es como que usted tenga que, mejor dicho, desglosar un, un performance de oración en lenguas, ¿verdad? Con balbucear, creyendo que su espíritu está comunicándose, basta. Pero puede ser difícil porque cuando en esto no hay revelación, pues no hay nada y la gente no entiende. Entonces es como cerrado, ¿sí? Pero por eso le digo, eh, si con usted el Señor está hablando y le está hablando de las formas sencillas para que usted entienda, para que ejerza la oración, la guerra espiritual, sus situaciones, todo lo que el Señor enseña en la palabra y usted no lo hace, llegará el día en que esto dice el Señor, bueno, se lo voy a llevar a alguien más. Y por allá alguien más tendrá la actitud de los gentiles, ¿sí? Esta situación, esta forma de pensamiento protege mucho lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Esta forma de pensamiento protege mucho lo que el Señor nos da, porque si no es muy fácil soltarlo. Es de los mismos creadores de la competencia, ¿sí? Cuando usted sabe, por decir algo, cuando yo sé que hay alguien más esperando por predicar, yo digo, no, pues yo no puedo faltar, no puedo mm, venir con mediocridad. Cuando usted dice, las que danzan, dice, no, es que allá abajo está esperando mi lugar, ¿sí o no? Porque así es esto. Hay gente esperando tu lugar. Entonces uno dice, no, no me lo puede. Y protege, ¿me hago entender? En el buen sentido. También hay un mal sentido de esto, por supuesto, pero protege tu lugar. Entonces mire cómo les enseña Pablo y Bernabé a estas personas. Como ustedes no quisieron escuchar, pues nos fuimos a los gentiles y, oh sorpresa, ellos recibieron muy contentos la palabra, ¿sí?
para que se cumpla lo que el Señor dice, para que seas luz para todos los, para que seas, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Mira, así que si usted tiene poco interés por la palabra, si no la está ni a veces ni entendiendo porque se le ve en la cara a algunos, usted debería estar regocijándose y prestando atención. ¿Sí? Y lo que dice aquí, glorificar la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, porque hay gente que está ordenada para vida eterna que finalmente no cree. Y hay proyectos que se extravían, hay almas que son perdidas. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Eh, la otra versión dice, cuando los que no eran judíos oyeron esto, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Es un entendimiento, ¿sí? La persona que recibe el mensaje de la salvación con fe lo nota bueno, lo nota como en realidad es. La persona que recibe el mensaje de la salvación sin fe, como los judíos, le ve lo malo. Por eso hay gente en todas las iglesias del mundo que uno le predica y dice, eso lo que quieren es que uno vaya, o lo que quieren es la plata de uno, o lo que quieren es lavarle el cerebro. ¿Verdad que usted tal vez lo ha escuchado? ¿Y por qué es? Porque no lo encuentran bueno, porque no encuentran el entendimiento o la revelación también se puede entender. Para ir terminando, cuando usted encuentre oposición, sea diligente, sea atento para no dejarse quitar el momento de la recepción. Segundo, cuando usted ya la recibe, note con qué respuesta usted está atendiendo o recibiendo la palabra. Si hay algo que corregir, directamente usted con el Señor le dice, Señor, reconozco que me está costando este tema. Reconozco que cuando están predicando, reconozco que me cuesta tragarme a la autoridad que predica. Reconozco que ayúdame, porque es que es el Señor el que hace la obra, por si no se ha notificado usted. ¿Sí? Si usted va a intentarse quitar estas situaciones humanas por su propia y buena intención y buena voluntad, no lo va a conseguir. ¿Sí? Y así para todo. Esa sería una buena oración, ¿sí? Mirar la actitud, cuidar, cuidar mi lugar, cuidar lo que el Señor me ha dado. Hay gente a la que yo le he ofrecido servicio y dicen, no, gracias, no puedo, no hay opción, ¿sí? Porque cuando usted no puede, pero tiene intenciones, busca, ¿verdad? La manera de que se logre el asunto. Por eso dice un viejo y conocido refrán, querer es poder. Y es verdadísimo. Y a veces uno le dice, mire, para ayudarte en lo tuyo, en tu proceso, porque yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes en su proceso de fe, ponte en esto. Y no da con bola a la gente porque no entienden la importancia, ¿sí? Porque piensan que ellos hacen el favor a la iglesia y no que el Señor los bendice a través del servicio. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento. Entonces, cuidar lo que cada uno el Señor le ha dado. Por eso dice una palabra, retén lo que tienes, ¿sí? Porque tú lo puedes perder. Y mira, hay un problema, que al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará y usted se deja quitar. Quiere decir que no le van a dar más. Terrible. Por eso es que llegará un día en que el Evangelio ya usted ya no encuentra la forma. Eso le pasa a todas las iglesias, a todas las personas que van de iglesia en iglesia. Van, no pueden, van, no pueden, van, no pueden, pero no es por la iglesia. De pronto se van hasta una mejor, pero no pueden, ¿sí? O con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque no, la puerta es como que se va, mire, entre más sana esté la fe, más claridad usted tiene para encontrar, para ver. Entre más pervertida la fe, más dificultad, ¿sí? Entonces por eso es que la gente luego no puede, porque acá ya está todo revuelto. Yo les puse el otro día un ejemplo del agua, no sé en qué contexto, pero lo vuelvo a traer en este contexto que aplica. Cuando el agua está revuelta, usted no puede ver el fondo, pero cuando el agua está quieta, usted puede ver el fondo.
¿sí? Entonces a veces la gente no encuentra la revelación, no encuentra la ayuda, la guía del Señor, no encuentra la salvación, no encuentra la forma de aferrarse al Señor, porque todo por allá adentro está perturbado, usted ha dejado que eso se ensucie, se lo han manoseado. Por eso es que Pablo reprende a este personaje que les digo que está antes de esto. No, bueno, tengo mi celular ahí, pero búsquelo por ahí. Le dice, tú estás haciendo mal. Bueno, no sé cómo específicamente le dice, estás actuando mal, eh, que el Señor te reprenda, algo así más o menos, ¿verdad? Y, ay, yo no recuerdo, pero si lo pudieran poner por ahí, ya está puesto por ahí. Bueno, si lo pueden colocar y si no, la tarea pues de ustedes para que miren lo que Pablo, cómo reprende a este personaje y la persona a quien este personaje le estaba saboteando la recepción de la palabra, termina creyendo, ¿sí? Por esto que acabo de decir. Entonces, cuidar esto, no perder oportunidad, no perder oportunidad de que el Señor me hable, tener en cuenta la consecuencia. Con el Señor no se juega, mire, del Señor no se burla nadie. Y cuando la gente ha sido dura para el mensaje, luego no pueden encontrarlo. Por eso este es el momento para que usted diga, Señor, quiero estar receptivo a tu palabra. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? Para que la palabra entre a su vida, obre y usted se convierta en testigo de la palabra. ¿Qué quiere decir testigo de la palabra? Es como decir, sí, a mí me funcionó. Como cuando usted compra un producto y dice, a mí me funciona el producto. Por eso dice, para que seáis testigos. Mire cómo dice para terminar ahora sí, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Todo esto es para que cuando usted reciba el Espíritu, la palabra, usted pueda ser testigo y pueda decir en términos coloquiales, esto funciona. ¿Cuál es si a mí me preguntaran, cuál es el secreto para estar así de bien, por decir algo? Ahora, alguno dirá, ¿qué? Va a decir que está bien. Pues le cuento que sí, yo estoy muy bien, gracias a Dios, ¿no? Todos tenemos dificultades, pero yo estoy muy bien. Y hay unas personas conocidas de nosotros que no creen, o bueno, no creen en el Señor. Y dice, a mí me asombra cómo están ustedes de bien. A mí me asombra ver, es como decir, como dice la palabra, se maravilla la gente por el testimonio, ¿sí? Que hay aspectos humanos, por supuesto, pero el Señor nos tiene de pie, ¿sí? Ese es el testimonio. Y yo le garantizo que hay gente que no está de pie, que ha pasado por este mismo mensaje, yo los conozco, ¿sí? Y lo poquito que uno conoce. Pero imagínense, mejor dicho, ustedes conocen más que yo tal vez. Ejemplos de que hay gente a la que esto no le funciona por la forma de recibir. Entonces, conclusión, aquí Pablo está haciendo un llamado a entender que la forma de recepción de la palabra va a determinar el poder de la palabra en tu vida. ¿Sí? Y por eso el mensaje se fue a los gentiles. Más hay iglesia convertida gentil, o sea, no judíos. En Norteamérica, Centroamérica, eso está plagado de iglesias, que en el mismo Israel. ¿Sí? Israel, mire, uno va y está plagado de homosexualidad. Impresionante. ¿Qué hay? Por supuesto que hay iglesias, hay siervos, hay difusión del mensaje, pero como han sido duros, este pueblo se ha caracterizado por muchas cosas buenas, pero también por ser duros. Por eso dice pueblo duro de cerviz, les dice, ¿sí? Y entonces las consecuencias se terminan viendo. Vamos a ver.